Comenzamos contándole algunas novedades del transporte público en el interior de nuestro país. Primer empadronamiento de taxi 100% eléctrico en Yung. Nos vamos hasta el departamento de Río Negro. El pasado 8 de abril, la ciudad de Yung marcó un hito en su historia al registrar el primer taxi 100% eléctrico en su flota de transporte público. Este acontecimiento representa un avance significativo hacia una movilidad más sostenible y eficiente en el departamento de Río Negro. La incorporación de este vehículo eléctrico no solo refleja el compromiso de Yung con la innovación y el cuidado del medio ambiente, sino que también se alinea con las políticas nacionales que promueven la descarbonización del transporte. Programas como Subite Pasajeros, que lo hemos nombrado en anteriores Infomovilidad, impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, ofrecen incentivos económicos para facilitar la transición hacia vehículos eléctricos en el sector del transporte público. Y este beneficio, sobre todo, es muy conveniente en el interior de nuestro país, donde no hay trayectos tan largos, donde este tipo de tecnología eléctrica resulta muchísimo más barata que el gasoil, y en el caso de los taxis que recorren muchos kilómetros, más todavía. Este primer empadronamiento en Yung no solo mejora la calidad del servicio para los usuarios, sino que también posiciona a la ciudad como pionera en la adopción de tecnologías limpias en el interior del país. Se espera que esta iniciativa inspire a otras localidades a seguir el mismo camino hacia un futuro más sostenible. Y seguramente así será. No va a ser el primero ni el último. Vamos a tener, bueno, de hecho el primero no va a ser el último, eso quise decirles. Vamos a tener muchos más taxis eléctricos, pero el primero fue en Yung. Así que felicitaciones. En el mes de mayo comenzarán a implementarse una serie de medidas en el sistema de transporte metropolitano que buscan mejorar la conectividad, reducir tiempos de espera y aumentar la eficiencia del servicio para miles de usuarios. Estas acciones surgen del trabajo conjunto entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y los gobiernos departamentales de Canelones, Montevideo y San José, en el marco del Plan de Movilidad Metropolitana. Se trata de un esfuerzo por avanzar hacia un sistema más coordinado y amigable con el usuario, especialmente en las zonas de frontera entre departamentos, y sobre todo entre departamentos que no son del mismo signo político, les agregaría. Entre las medidas anunciadas se destacan la habilitación de un carril exclusivo para ómnibus en la Ruta 5, en el tramo entre Progreso y el ingreso a Montevideo, la implementación de un nuevo sistema de señalización inteligente y mejoras en la infraestructura de paradas y terminales. Además, se proyecta incorporar tecnología que permita el seguimiento en tiempo real de los servicios, o sea, en realidad la que ya existe, darle más acceso, ¿no? Así como la integración progresiva del sistema de boletos para facilitar los transbordos entre diferentes empresas y líneas. La extensión de la tarjeta STM que posibilita todo esto, ¿no? Desde la Intendencia de Canelones se remarcó la importancia de estas mejoras para garantizar un transporte más accesible, seguro y eficiente en beneficio de toda la población del área metropolitana. Bueno, ojalá estas coordinaciones se efectivicen, que no sea solo en el papel, que empecemos a tener esas medidas concretas. Muy interesante esto del corredor exclusivo para ómnibus en Ruta 5. Para Canelones es vital poder coordinar con Montevideo, y para Montevideo también, y San José también. Son soluciones que se tienen que buscar en conjunto y que con el aporte del Ministerio de Transporte, con los fondos y asesoría técnica y demás, seguramente se va a poder lograr la solución que los usuarios tanto buscamos, ¿no? Poder acortar los tiempos de viaje, que son significativos, y con esto de las interconexiones entre líneas es una forma indirecta también de abaratar el costo del boleto. Así que nada, por ahora las promesas de mejoras en el transporte público aparentemente se estarían empezando a cumplir. Vos podés ayudarnos para que este proyecto siga creciendo y tengamos cada vez más y mejores contenidos. ¿Cómo? Los amigos de Colectate están realizando una colecta. Con esos fondos vamos a poder realizar todos los proyectos que tenemos pensados para este año. Tenés el enlace en la descripción de este video y desde ya muchísimas gracias. También podés seguirnos en nuestras redes sociales, que ahí tenés las diferentes redes en las que estamos, y también puedes suscribirte a este canal si todavía no lo hiciste, que es completamente gratis. Fíjate si estás suscrito y activa la campanita que te va a avisar cada vez que pongamos un video nuevo sobre el transporte público uruguayo. Y si faltaba algo más para reafirmar la noticia anterior, tenemos declaraciones de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, quien asumió su cargo con un firme compromiso: transformar el sistema de transporte público en Uruguay, especialmente en el área metropolitana. Durante su discurso de Asunción, Echeverri enfatizó que si el transporte público no cambia, es insostenible. Totalmente de acuerdo con esto. Subrayando la necesidad de una renovación profunda para mejorar la movilidad y la calidad de vida de la población. Echeverri destacó que el nuevo gobierno, liderado por el presidente Yamandu Orsi,
tiene como prioridad revolucionar el transporte, poniendo a las personas en el centro de las políticas públicas. Veremos si esto realmente es así por encima de los intereses empresariales y sindicales. La ministra señaló que es imprescindible reducir los tiempos de traslado, optimizar la conectividad y avanzar hacia un sistema más eficiente y sostenible, tanto para los usuarios como para las empresas y trabajadores del sector. Entre las líneas de acción planteadas se encuentra la mejora de la infraestructura vial, la modernización del transporte público mediante la incorporación de tecnología la modernización del transporte público mediante la incorporación de tecnología y la promoción de energías limpias. Además, se busca fomentar la inversión privada a través de procesos transparentes, con el objetivo de fortalecer el sistema de transporte y adaptarlo a las necesidades actuales y futuras del país. La ministra también hizo hincapié en la importancia de una planificación estratégica que integre a los diferentes actores del territorio, promoviendo una movilidad inclusiva y equitativa. Con este enfoque, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se propone liderar una transformación que impacte positivamente en la vida de todos los uruguayos, sobre todo los que viven en el área metropolitana. Bueno, que sea una política de Estado, como lo vengo diciendo hace tiempo. Esto tiene que ser una política de Estado, más allá de los partidos. Política de Estado en movilidad de acá a 20, 30, 40, 50 años. Y que no importa quién gobierna, la movilidad ya se sabe lo que se va a hacer y se hace. Porque si no, estamos que vienen unos, desarman lo que hacen otros y proponen otra cosa y al final no se termina haciendo absolutamente nada. Y como dice bien la ministra, si el transporte público no cambia, se convierte en insostenible. Y no alcanza con tener mejor infraestructura si esta no es accesible. Por eso tan importante como tener mejor conectividad es que también todo el transporte público sea 100% accesible. Y surgió una polémica en los últimos días con respecto a esto. Primero, el Observador publicó la noticia de que, si bien existía un decreto que reglamentaba el transporte público gratuito para personas con discapacidad, esto no se estaba aplicando. Pero rápidamente el ministerio se puso este tema al hombro y bueno, vamos a contarles un poco lo que ocurrió. A pesar de la existencia de un decreto reglamentario emitido durante el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou, que establece la gratuidad del pasaje en ómnibus suburbanos e interdepartamentales para personas con discapacidad, la implementación de esta medida aún enfrenta obstáculos. Según informa el Observador, muchas personas con discapacidad no han podido acceder a este beneficio debido a la falta de mecanismos claros y efectivos para su aplicación. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha anunciado la creación de una comisión especial que estudiará la implementación de políticas inclusivas en el transporte. Esta comisión tendrá como objetivo principal analizar y proponer soluciones para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente su derecho al transporte gratuito, tal como lo establece la normativa vigente. La resolución del Ministerio de Transporte, número 15/2025, publicada recientemente en el Diario Oficial, formaliza la creación de esta comisión y establece los lineamientos para su funcionamiento. Se espera que a través del trabajo de este grupo se identifiquen las barreras actuales y se diseñen estrategias efectivas para superarlas, asegurando así una movilidad más equitativa e inclusiva para todos los ciudadanos. Esperemos que no quede como en el chiste, ¿no? Hay un problema, vamos a hacer una comisión y después nunca se soluciona. Bueno, esperemos que, como dice esta resolución, la comisión no solo también garantice el acceso gratuito, que es uno de los principales reclamos y una de las cosas que debería estar ya funcionando, sino también que revise todas las barreras que tienen las personas con discapacidad para acceder al transporte público. Esa segunda parte no me parece menor y espero que una vez que quede reglamentado y a su vez implementado el transporte gratuito, no se olviden de esa segunda parte, identificar las barreras que tienen las personas con discapacidad para acceder al transporte y que también se trabaje en conjunto para tratar de solucionarlas. Vamos a volver a una noticia que estuvimos tratando el año pasado y que bueno, como estaba en instancia judicial dijimos que hasta que no hubiera una resolución firme y final de este caso no lo íbamos a volver a tratar y bueno, hubo una resolución final. En su momento hubo versiones encontradas con respecto a este tema. Estamos hablando del caso de la joven que fue abusada por un taxista. Y bueno, hay una resolución, vamos a leer qué es lo que se resolvió del tema y bueno, lo damos como cerrado. Un taxista de 27 años fue condenado a 3 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una joven de 18 años durante un viaje desde Las Piedras hasta el barrio Prado en Montevideo. El hecho ocurrió en marzo de 2024, ya hace más de un año, cuando la víctima en estado de vulnerabilidad abordó el taxi tras salir a bailar con amigas.
El abuso quedó registrado en un video que fue presentado como prueba por la Fiscalía. La víctima, que se encontraba alcoholizada y desorientada, no pudo defenderse ni recordar con claridad lo sucedido. La Fiscalía, a cargo de la doctora María Virginia Sigona, imputó al taxista por abuso sexual con agravantes, solicitando una pena de 3 años de prisión efectiva. El acusado fue inicialmente enviado a prisión preventiva por 60 días, medida que luego fue sustituida por prisión domiciliaria hasta la sentencia definitiva. El caso generó una fuerte repercusión pública y llevó a la Intendencia de Montevideo y al Sindicato Único y Autónomo de los Trabajadores del Taxi, el SUAT, a analizar medidas para prevenir situaciones similares en el futuro. Ambas instituciones expresaron su repudio al hecho y su compromiso con la implementación de políticas que garanticen la seguridad de los pasajeros y la integridad del servicio de transporte. Bueno, en el programa del Sindicato de Trabajadores del Taxi de la semana pasada se habló un poco de este tema, del protocolo contra el acoso sexual en el taxi. Allá hay un protocolo para el ómnibus, que ya lo hemos nombrado, que ya lo tienen claro, que en los sobreimpresos que salen acá abajo pueden tener las vías de contacto si tenés alguna situación de acoso en el transporte público. Y bueno, ahora también se va a incorporar el taxi. El sindicato del taxi ya tiene su aprobación del protocolo, solamente falta que la Intendencia de Montevideo le dé el ok en una resolución y sea obligatorio para todas las empresas, para que estas situaciones lamentables, que además tuvieron un montón de días igual, estamos hablando más de un año en este caso, al final tuvo una resolución y esperemos que sea la última vez que escuchemos una noticia de este estilo y que esto sirva, dentro de lo negativo, tenga lo positivo de este protocolo que por fin elimine el acoso dentro del transporte público, en este caso del taxi. Y no todo es negativo en el transporte público, no todo es negativo en el taxi. También hay muy buenas noticias. Por ejemplo, la Intendencia de Montevideo adjudicó 30 permisos para taxis accesibles. ¿Se acuerdan la polémica que habíamos tenido el año pasado? Que en determinado momento no iba a haber más taxis accesibles en Montevideo. Había problemas con la licitación, se hizo una nueva licitación. Bueno, se pudo hacer la licitación y se pudieron adjudicar los primeros 30 permisos. La Intendencia de Montevideo ha otorgado 30 nuevos permisos para la prestación del servicio de taxis accesibles en la ciudad. Esta medida se enmarca en el compromiso del gobierno departamental por avanzar hacia una movilidad más inclusiva y garantizar el derecho al transporte para todas las personas, especialmente aquellas con movilidad reducida. Los permisos fueron adjudicados mediante un proceso de selección transparente y reglamentado, cuyo objetivo principal es aumentar la flota de vehículos adaptados que circulan por la capital. Estos taxis contarán con las condiciones necesarias para facilitar el acceso a personas con discapacidad, incluyendo rampas, espacios adecuados y elementos de sujeción. Con esta iniciativa, la Intendencia busca fomentar un transporte público más equitativo y accesible, contribuyendo al bienestar y la autonomía de quienes enfrentan barreras físicas en su vida cotidiana. Bueno, primero 30 taxis accesibles, está la resolución de la Intendencia, a quienes les adjudicaron los permisos, algunos nombres bastante conocidos y que nos parece muy bien que se comprometan, que ya tienen su flota importante, que se comprometan también a tener parte de su flota accesible. Recuerden que también hay un subsidio que la Intendencia de Montevideo va a otorgar por cada viaje accesible realizado y con ese subsidio a su vez se va a financiar un fondo, que con ese fondo se van a volver a financiar más taxis accesibles. Así que esto es una muy buena noticia, que esperemos que próximamente podamos decir que hay 30 permisos más de taxis accesibles. Y en el interior de nuestro país también es una materia pendiente, algunos departamentos ya tienen taxis accesibles. Falta un montón todavía para tener un transporte 100% accesible. Pero estos pasos se celebran, se aplauden y que sirvan como un hito para seguir avanzando. Soluciona tu ansiedad, Infomóvil 1002 en La Palma está. Y estas fueron las noticias de la movilidad en Uruguay en esta semana. Tenemos ahora una entrevista imperdible con Roque García, candidato a la Intendencia de Montevideo por Cabildo Abierto. Ya tuvimos la entrevista con Salvador Esqueloto, ahora vamos a tener con Roque García. Tenemos algunas cosas más para próximas semanas que ya se irán enterando. Pero bueno, vamos a escuchar a Roque. ¿Qué propone? Hacé clic acá arriba, que ya te aparece, y entérate.